Bueno, vamos a empezar con el Centro Nacional de Genética Médica. ¿Hola? No sé. Bueno, ¿se escucha? ¿Qué me tengo que poner así? ¿Se escucha bien? Bueno, arranco. Para mí no se escucha nada. ¿Hola? Entonces somos residentes del Centro de Genética Médica y bueno, tratamos de hacer un seminario cortito, sencillo y fácil de entender. Vamos a hablar sobre la caracterización de cromosomas marcadores y como ejemplos vamos a dar 2 casos clínicos. Así. ¿Se ve? Sí. Bueno, primero definir lo que es un cromosoma marcador, que sería un cromosoma estructuralmente anómalo que no se puede identificar su origen ni caracterizar sin ambigüedad por las técnicas de citogenética convencional. Acá tenemos ejemplos. Ay, el mouse funciona. En donde, por ejemplo, acá abajo tenemos un marcador, ven que no se puede ordenar, digamos, en ningún cromosoma conocido, queda externo, no sabemos qué es. Acá también hay otro ejemplo de otro marcador, acá hay otro ejemplo. Esta es una metafase en bandeo estándar, en tinción estándar, acá también hay otro marcador. Esta era, me olvidé de decir, la técnica de bandeo G. Como vemos ya con estos ejemplos, hay una heterogeneidad en la morfología, pueden ser muy diferentes entre sí y son muy chiquititos. Se toma como referencia el cromosoma 20 y vemos que son menores en tamaño. Por eso también es difícil de identificar porque al ser tan chicos no hay un patrón de bandas característico que nos orienten a qué cromosoma es. Bueno, esta diapositiva era para mostrarles, para que conozcan que hay un sistema internacional de nomenclatura citogenética donde habla de cada anomalía estructural o numérica que podemos encontrar en el cariotipo y nos indica cómo tenemos que escribirla. Y acá, por ejemplo, los marcadores se escriben como MAS-MAR. Cuando no conocemos el origen. Cuando ya conocemos alguna parte del marcador, se nombra diferente. Bueno, entonces, como vimos en los ejemplos, la morfología de los cromosomas marcadores es muy variada. Podemos encontrar minutos, que es cuando son muy chiquititos. Podemos encontrar anillos o podemos encontrar duplicaciones invertidas. A su vez, estas estructuras pueden ser monocéntricas, tener un solo centrómero. Acá vemos cómo se esquematiza con una constricción. Pueden ser dicéntricos, en este caso acá tenemos 2 centrómeros, o no tienen este centrómero característico y tienen lo que se llama neocentrómeros, que después vamos a ver qué es. Me olvidé de explicar, las duplicaciones invertidas son isocromosomas en donde cada brazo es imagen especular del otro. Pueden ser, vemos acá, esto está indicando lo que se llaman satélites, tallos y satélites, entonces estas duplicaciones invertidas a veces se presentan bisatelizados y dicéntricas. Otras características de los marcadores son muy heterogéneos, no solo en morfología, sino en un montón de cuestiones. Pueden derivar de cromosomas autosómicos, o sea, el cromosoma 1 al 22, y dentro de estos autosómicos, los acrocéntricos, que son los que están marcados acá, 13, 14, 15, 21 y 22, son los más frecuentes que originan marcadores, en especial el cromosoma 15. Cuando uno encuentra un marcador en donde tiene estos satélites, estaríamos más orientados a buscar que sea un cromosoma marcador de 15. También, aparte de ser autosómicos, pueden ser de cromosomas sexuales X o Y. Otra cosa importante de los marcadores es que pueden ser heterocromáticos o eucromáticos. Esto es súper importante y lo que nos indica si son solo heterocromáticos, estamos hablando de un marcador que no posee material génico, no tiene genes, entonces entendemos que el fenotipo puede ser, dentro de todo, leve. Y si son eucromáticos, hay material genético, génico hay genes y dependiendo de la importancia de esos genes, vamos a ver, puede haber un fenotipo más severo. Como ya nombramos, pueden ser céntricos o acéntricos. Pueden también ser supernumerarios o no, esto quiere decir que pueden estar presentes, están los 46 cromosomas normales y de forma supernumeraria el marcador, o pueden estar reemplazando el X o el Y. También otra característica importante es que pueden presentarse en su mayoría, se presentan como mosaicos. Esto quiere decir que
cuando hacemos el cariotipo encontramos líneas celulares normales y líneas celulares que tienen el marcador. O si no, a veces se presentan en línea pura, en donde todas las células que se analizan presentan el marcador. Y por último, también podemos decir que pueden ser de novo o heredados. En su mayoría son de novo. Bueno, y acá tenemos el ejemplo, entonces, de este lado, una metafase en donde tenemos todos los cromosomas bien, del 1 al 22, y en sexuales, en este caso, el ejemplo de XX, y a su vez encontramos este marcador, o sea, está supernumerario, y se escribe en este caso 47XX más MAR. Y si no, este es otro ejemplo cuando no es supernumerario, y encontramos los cromosomas del 1 al 22 bien, y en la parte de sexuales, en este caso solo hay un X, y hay un cromosoma que no sabemos qué es, entonces se escribe 46X más MAR. La frecuencia en la población es muy poco frecuente en la población normal, pero vemos que aumenta su frecuencia en pacientes con infertilidad, con pacientes con discapacidad intelectual y en prenatal en casos de anomalías ecográficas. Como que en los grupos que se pueden encontrar es muy variado, tanto de infertilidad como discapacidad intelectual, anomalías ecográficas. Entonces, el fenotipo asociado que se puede encontrar al marcador es muy heterogéneo, puede ser desde gente sin ninguna patología a un fenotipo súper severo. Y esto depende de varios factores. El origen cromosómico es importante, el tamaño, el contenido génico, la cantidad de genes que tiene, si son genes muy relevantes o no, el grado de mosaicismo que se presenta al marcador, la distribución en los tejidos que tenga ese marcador. Entonces, cuando uno, por ejemplo, encuentra un marcador en diagnóstico prenatal, es muy difícil relacionar el marcador con qué fenotipo vaya a tener el paciente. Pero en otros casos, En otros casos hay marcadores que ya se asocian con un síndrome conocido, con características conocidas, entonces es más fácil hacer la correlación fenotipo-genotipo. Y cuando hay una consulta médica y el médico encuentra, por ejemplo, que el paciente tiene características de síndrome de Turner, uno ya se encuentra orientado al origen, si hay marcadores, al origen de ese marcador ya uno va orientado a qué tiene que buscar. Bueno, hay muchas técnicas para caracterizar los cromosomas marcadores, algunos casos necesitan pocas técnicas y otros, al ser más complejos, necesitan una gran batería de técnicas que hay que llevar a cabo. Son técnicas tanto de citogenética clásica como molecular, hasta de biología molecular. Vamos a explicar dos casos clínicos, uno que es muy sencillo, que necesita pocas técnicas, y otro que es más complejo y va a necesitar varias técnicas para llegar a caracterizar el marcador. Bueno, y por último, antes de empezar con los casos clínicos, es importante entender lo que es el asesoramiento genético, que es lo que termina de hacer el médico en la consulta clínica de genética, es como lo importante, en donde el médico es un proceso que tiene que comunicar al paciente de todo lo que está relacionado con la patología, con el diagnóstico que se encontró. Se le tiene que comunicar bien al paciente el pronóstico, el tratamiento, el riesgo de recurrencia, la prevención, las opciones reproductivas. No es una consulta normal en donde uno tiene una infección, se le da el antibiótico y ya está, sino que lleva todo un proceso que el médico tiene que comunicar al paciente. Bueno, acá empezamos con el primer caso clínico. Este es el sencillo. Es una paciente de sexo femenino de edad 16 años y viene a la consulta por ausencia de caracteres sexuales secundarios. Examen físico, amenorrea primaria, baja talla, cuello corto, implantación baja en el cabello, cúbito valgo, que es una anomalía en los brazos, y múltiples nevos, que son muchos lunares. Ecografía ecográfica, útero hipoplásico, sin evidencia de gónadas, y en los estudios hormonales, la FSH aumentada y el estradiol bajo. Todo esto indica que hay una sospecha de síndrome de Turner y se le indica hacer el cariotipo. Síndrome de Turner es una aneuploidía súper frecuente de encontrar y lo que se busca es una monosomía parcial o total del X. Y a su vez puede haber líneas celulares donde haya otras anomalías del XLI. Y lo que habíamos dicho antes es un síndrome en donde si hay marcadores uno está orientado a ver que su origen sea del X o del Y. Entonces, en los estudios citogenéticos se encontró una línea mayoritaria 45X, tiene monosomía completa del otro X, y dos líneas celulares más.
una línea donde tiene un marcador y otra línea donde hay presencia de otro marcador. Este marcador acá vemos en la imagen de cómo se ve en bandeo G. Con mucho amor vemos que acá hay una constricción, acá podría haber otra constricción y se ve como si fueran imágenes especulares a ambos brazos, entonces nos orienta que podría llegar a ser un discéntrico. Entonces, para verificar que sea un discéntrico, o sea, que tenga dos centrómeros, se hace la técnica de bandeo C, que si da positiva o sea oscurita, nos está indicando presencia de centrómero en este caso. Entonces vemos que acá oscurito son dos bandas C positivas, nos confirma que hay dos centrómeros en el marcador. Y lo otro importante que vemos por el tamaño, ¿no? Toda la región que es C negativa nos está hablando de que hay material eucromático. Y el otro marcador, en la otra línea celular, vemos que es totalmente diferente al otro, otra morfología. Vemos que pareciera que hay una sola constricción, así que se le hace bandeo C para verificar esto y vemos que hay una sola señal C positiva, o sea, tiene un centrómero. Entonces, como dijimos, cuando hay un síndrome, por ejemplo, síndrome de Turner, donde ya estamos orientados, el origen del marcador cuál puede ser, lo que hicimos fue hacer una técnica molecular, que es la técnica de Fish, que se basa en la complementariedad de bases que hay en el ADN. Entonces, en base a qué sonda se use, una sonda marcada, vamos a detectar determinadas cosas. En este caso se usaron dos sondas, una que hibrida con el centrómero de X, verde, y otra sonda que hibrida con el centrómero de Y. Ambas marcadas con diferente color, con diferente fluorocromo. Entonces dijimos, por citogenética convencional, que encontramos tres líneas. Una línea que no está en la imagen, en donde solo tenía el cromosoma X, así que entonces solo vimos una señal verde, y dos líneas que eran las que tenían el marcador. Y acá podemos identificar el origen de ese marcador. Vemos en este caso, en este núcleo, el FISH se puede hacer tanto en núcleo como en metafases. Acá pusimos esquemas de las imágenes del núcleo. En este núcleo vemos una señal que pertenece al centrómero de X porque es verde y dos señales, acá hay dos, créanme, que pertenecen al centrómero de Y. Entonces ya podemos decir, correlacionar que el marcador que era discéntrico pertenece esos dos centrómeros al centrómero de Y. O sea, ya pudimos escribir que es un isodiscéntrico de cromosoma Y y con la banda se determinó, por lo que se ve en citogenética, Q11.23. Y el otro marcador presentó una sola señal del centrómero de Y, así que se determinó que era una deleción del cromosoma Y. Y acá está el cario escrito, que es lo mismo que estuve diciendo en palabras, solo para que se orienten más para leer un cario, para la próxima que les surja. Cada línea celular se separa por la barrita inclinada, lo que está entre corchetes indica la cantidad de células que se contó de cada línea. La mayoritaria era la 45X, después seguía la que tenía el discéntrico de Y y después seguía la que tenía la deleción de Y. Y el nuc-ish es para escribir los resultados del FISH, en donde también las líneas celulares se dividen por las barras inclinadas y se pone el nombre de la sonda, si da positivo una vez, si da dos señales positivas se pone dos veces y así. Bueno, entonces con lo que llegamos con el FISH, podemos decir entonces que el discéntrico es un isodiscéntrico de Y. Acá está un posible mecanismo de la formación del isodiscéntrico, en donde hay una rotura en el brazo largo del cromosoma Y, un intercambio en U y después se separan los centrómeros y queda el discéntrico. Y la línea en donde está la deleción de Y, del isodiscéntrico en realidad, está explicada porque este isodiscéntrico, al ser discéntrico, tiene dos centrómeros, hace que en las divisiones sea inestable y puede perderse ese isodiscéntrico, lo que explica la línea 45X, o puede romperse el isodiscéntrico y generar ese marcador que es una deleción. Entonces, como para concluir este caso, esto tiene que ver en realidad con la distancia de los centrómeros. Cuando están los dos activos y muy distales entre sí, hace que sea más inestable y que sea propenso a romperse el marcador. Bueno, entonces con los estudios que hicimos pudimos confirmar el diagnóstico de síndrome de Turner. Y lo importante es que el hallazgo de este material de Y en las pacientes con síndrome de Turner representa para la paciente un elevado riesgo de gonadoblastoma.
El gonadoblastoma es un tumor benigno de las gónadas, pero que puede malignizarse. Entonces, haber encontrado este material de ahí hace que el asesoramiento sea más oportuno, sea más correcto y se le indica de este riesgo y se toman las conductas quirúrgicas profilácticas necesarias. Hace que el asesoramiento sea más dirigido a la paciente. Bueno, sí. Bueno, yo les voy a contar el segundo caso clínico. Se trata de una paciente de sexo femenino que consulta genética por un retraso neuromadurativo bastante importante. Es una paciente que, como antecedentes de pautas madurativas, logró sentarse al año de edad, cuando el promedio se encuentra entre los 6 y 7 meses. Caminó recién a los 2 años y comenzó a decir algunas palabras a los 2 años y medio. Al momento de la consulta, la paciente presentaba un grave retraso del lenguaje, era capaz solamente de armar algunas frases, no hablaba fluidamente. Recordemos que la paciente tenía 13 años en ese momento. Cuando se le realiza el examen físico, se observan algunas dismorfias faciales menores, como facies toscas, una nariz bulbosa con labios gruesos y filtrum corto, hendiduras palpebrales descendentes. O sea, solamente para nombrárselas, son dismorfias faciales bastante menores. Además, en el examen físico se observó zonas en la piel con hipo e hiperpigmentación. También se le realizaron, por supuesto, exámenes complementarios de estudios de imágenes como radiografías, ecografías y electrocardiograma para evaluar tanto estructura como función de los órganos internos, pero no se encontró ninguna alteración de órganos internos. En esta paciente, como tenía antecedentes familiares, acá les mostramos el árbol genealógico. La paciente que consulta es esta, señalada con la flecha roja, que se denomina propósito en genética, el paciente que consulta. Siempre se deben averiguar por lo menos 3 generaciones para que este árbol genealógico sea informativo. La información que se saca del árbol es una historia, antecedentes familiares sugestivos con historia familiar de abortos por parte del lado materno. Tenía hermanas que habían presentado abortos, antecedentes de hermanos sin descendencia, y la madre había presentado antecedentes de aborto con 2 parejas diferentes. Los antecedentes familiares del padre, el padre se encontraba ausente, lo que reportó la madre, no había ningún antecedente de relevancia por el lado paterno. Bueno, en este caso, a diferencia del anterior, el motivo de consulta de la paciente es muy general, entonces no teníamos una orientación diagnóstica no sabíamos qué buscar, pero de todas maneras lo primero que se realiza es un cariotipo a partir de cultivo de linfocitos de sangre periférica. En este caso analizamos 100 metafases con un nivel de resolución de 550 bandas. En este paciente se encontró una línea celular con un cromosoma marcador, que es el que les mostramos acá con la flecha. Este cromosoma marcador se encontraba supranumerario. Este es el cariotipo a principio que le hicimos a la paciente sin identificar nada. Presentaba un mosaico con 2 líneas celulares, una línea celular normal en 51 células y una línea celular que presentaba ese cromosoma marcador supranumerario en 49 células. O sea, aproximadamente un mosaico con una línea celular que presentaba un cromosoma marcador de un 50%. Estos son los códigos genealógicos. A uno es la paciente. Se le realizó cariotipo a los padres, yo les mostré que había antecedentes familiares sugestivos y mi compañero ya les mencionó que algunos cromosomas marcadores pueden ser heredados, aunque la mayoría sean de novo. El cariotipo materno dio normal, 46XX en 50 células, y el padre se encontraba ausente, así que no se le pudo realizar el cariotipo. Bueno, para continuar con la caracterización del cromosoma marcador, lo que primero que hicimos son técnicas de citogenética clásica, a ver si nos podían orientar en esa búsqueda acerca del origen cromosómico de ese cromosoma marcador. Lo primero que le hacemos es una tinción convencional. En esta técnica, los cromosomas se tiñen homogéneamente con Giemsa. Cada una de estas técnicas nos aporta diferente información acerca del cromosoma marcador. La tinción convencional, lo que nosotros podemos evaluar del marcador, además de presencia y contar el número de células en la metafase, acerca del marcador podemos evaluar su tamaño y su morfología.
En cuanto al tamaño, vimos que era un cromosoma marcador bastante pequeño, era de menor tamaño que los del grupo G, que son los cromosomas 21, 22 y el Y, son los más pequeños de todo el cariotipo. Y en cuanto a morfología, observamos que era un cromosoma submetacéntrico. Lo que se observa como una constricción sería la presencia de un centrómero y vemos un brazo corto, que denominamos P, de menor tamaño que un brazo largo, que denominamos Q. O sea, por ahora nos quedamos con un cromosoma de pequeño tamaño submetacéntrico. El bandeo G, que es el bandeo en el que nosotros podemos observar el patrón de bandas claras y bandas oscuras, se puede observar el patrón de bandas, pero ya le mencionamos que solamente con esto no podemos identificar su origen sin ningún tipo de ambigüedad. Y le realizamos también las técnicas de bandeo C y tinción NOR. Como le contamos antes, las técnicas de bandeo C lo que nos permite ver distinguir a regiones de heterocromatina y eucromatina. Los centrómeros de todos los cromosomas están constituidos por heterocromatina, que se denomina ADN alfa satélite, el tipo de heterocromatina específica de los centrómeros. Nosotros vimos que nuestro marcador no presentaba ninguna banda de heterocromatina, o sea, era un cromosoma marcador completamente eucromático. Entonces, o sea, aparentaría, por lo que nosotros estamos viendo con esta técnica, no tener un centrómero constituido por ADN alfa satélite, por lo menos. Algún centrómero tiene que tener, o alguna estructura debería estar cumpliendo la función de un centrómero, porque si no, no sería, como para mencionarlo o para recordar, el centrómero no tiene una función codificante, sino una función estructural en los cromosomas y participa de las divisiones celulares. Es el lugar donde se ensambla el cinetocoro y las fibras del uso cromático, entonces es muy importante la función del centrómero en la división celular. Un cromosoma sin centrómero no se mantendría estable en las divisiones celulares y se perdería. Entonces ya les mostré que estaba en un mosaico del 50%. Entonces, si bien no tiene un centrómero de ADN alfa satélite de heterocromatina, algún otro segmento del cromosoma debería estar cumpliendo la función del centrómero. De todas maneras, esto después hay que confirmarlo, solamente es algo que nos llama la atención en esta técnica. Y después le realizamos la tinción NOR. Como ya les mencionamos, las regiones NOR son las regiones organizadoras nucleolares y se encuentran en unas estructuras que tienen los cromosomas acrocéntricos que se denominan tallos. O sea, los únicos cromosomas que tienen regiones NOR son los acrocéntricos, o sea, el 13, el 14, el 15, el 21 y el 22. Entonces, si nosotros llegamos a obtener un resultado positivo en esta tinción NOR, ya nos orienta hacia buscar 5 cromosomas en lugar de los 23 pares. Sin embargo, en este caso, la tinción NOR nos dio negativa. Entonces, hasta ahora, con estas técnicas, lo único que sabíamos es que teníamos un cromosoma al mosaico de menor tamaño que los del grupo G, submetracéntrico, no tenía regiones de heterocromatina, era completamente eucromático y no presentaba satélites. Bueno, con esta información no teníamos orientación para hacer un FISH, como les mostramos anteriormente, que se resolvió directamente. Entonces, pasamos a otra técnica de citogenética molecular, que es el SCAI o cariotipado espectral. Esta técnica es como una variante de la técnica de FISH, en la cual se utilizan sondas que están dirigidas hacia todo, tienen estructuras o secuencias de todos los cromosomas y se encuentran marcadas con 5 fluorocromos diferentes, cuya diferente combinación de estos 5 fluorocromos va a permitir que cada cromosoma se tiña homogéneamente de un color diferente. Entonces nosotros en un solo estudio podemos visualizar al mismo tiempo todos los cromosomas. Y acá observamos que el cromosoma marcador, a través de esta técnica, nos demostró que estaba constituido exclusivamente por secuencias específicas de cromosoma 14. O sea, con esta técnica ya sabemos que el cromosoma marcador era derivado de 14. Entonces, nosotros como técnica siguiente hicimos la técnica de FISH. Si bien habíamos visto por el bandeo C que aparentaba no tener centrómero, de todas maneras eso debe confirmarse. Realizamos la técnica de FISH para centrómero de 14. Esta secuencia de FISH es bastante especial porque la sonda de centrómero de 14 también pega en el cromosoma 22, pero por la
la gran homología que tienen estos dos centrómeros. Y acá observamos un cromosoma 14 con su centrómero, el otro cromosoma 14, ambos cromosomas 22, y acá vemos que el cromosoma marcador efectivamente no presenta centrómero de 14. También realizamos la técnica de Fish para regiones subteloméricas, y acá vemos que el cromosoma marcador presentó 2 señales positivas de cromosoma 14, entonces por lo menos la información que tenemos hasta ahora es que el cromosoma marcador es completamente derivado de 14, lo que vimos en la técnica de Sky, que posee segmento 14Q terminal a través de esta técnica de Fish y que no presentaba centrómero de 14. Realizamos otra técnica de citogenética molecular que es el MLPA. Esta es una técnica que básicamente es como una PCR en multiplex en la que uno puede amplificar simultáneamente en una única reacción un montón de sondas o de secuencias cromosómicas. Nosotros utilizamos, hay varios kits comerciales disponibles, hay para centrómeros, hay para telómeros, hay para síndromes ya caracterizados. Lo que nosotros utilizamos son 2 kits, que son el P036 y el P070, que contiene secuencias específicas para todas las regiones subteloméricas de todos los cromosomas. O sea, en este tipo de técnicas nosotros partimos de ADN. Eso, para contarles, no se requiere cultivo celular porque es una técnica que utiliza ADN como material de estudio. Y lo que nosotros acá podemos ver son las secuencias subteloméricas de todos los cromosomas, a diferencia del Fish, que uno tiene que ir buscando secuencia telomérica dirigida del cromosoma. En este tipo de técnica se pueden ver en forma simultánea todas las secuencias subteloméricas. Y esta técnica compara nuestro ADN problema con un ADN control diploide. Entonces todo lo que se encuentra en doble dosis cae dentro de este rango. Aquellas regiones que se encuentran en ganancia de dosis caen hacia arriba, las regiones que se encuentran en pérdida de dosis caen hacia abajo. Vemos que todo, no sé si se llega a ver, pero estas son las regiones subteloméricas de todos los cromosomas, se encontraban en doble dosis, a excepción de la del cromosoma 14 que presentaba una ganancia de dosis. O sea que con esta técnica también pudimos corroborar lo que ya habíamos encontrado anteriormente con la técnica de Fish, que el cromosoma marcador presentaba una ganancia de región subtelomérica 14Q. Por los 2 kits se vio lo mismo. Bueno, hasta ahora solamente lo que sabemos es que está formado completamente por material cromosómico derivado del cromosoma 14, entonces aplicamos otra técnica que es la citogenética molecular, que es el array CGH, que esta técnica es la que nos permite definir o delimitar el segmento involucrado, o sea, desde dónde hasta dónde de cromosoma 14 se encontraba en ganancia de dosis. Para mostrarles un poquito de qué se trata esta técnica, es una técnica también de citogenética molecular que utiliza como material de estudio ADN. Tenemos el ADN del paciente y utiliza un ADN control diploide. Esta técnica en los principios de Fish, en los cuales el ADN del paciente es marcado con un fluorocromo de un color y el ADN control con un fluorocromo de otro color diferente. Esto es la placa de array o un microchip en el cual se encuentran inmovilizadas secuencias cromosómicas de todo el genoma, de todos los cromosomas de todo el genoma. Entonces nuestro ADN del paciente y el ADN del control van a competir para hibridar con esas regiones. Si ambos se encuentran en igual cantidad de dosis, vamos a ver donde se encuentra la secuencia una señal fluorescente amarilla, porque ambas sondas se van a encontrar en igual proporción. Si nuestro paciente tuviese ganancia de alguna región cromosómica, se vería de color rojo. Si nuestro paciente tuviese pérdida de alguna región cromosómica, se vería de color verde. Esto igual es un microchip y es leído por un escáner que después de un análisis bioinformático te arroja los resultados y bueno, vos podés observar si el paciente presenta ganancia o pérdida de dosis con respecto a un genoma diploide normal. Acá yo les muestro los resultados que nos dio en nuestra paciente. Este es un cromosoma 14 y lo que se observa acá es una ganancia de dosis que va desde la región Q32.1 hasta la porción terminal de 14 Q-term. Entonces este paciente a través de esta técnica se puede observar que tenía una ganancia de
de 13,78 megabases que involucraba el segmento terminal del cromosoma 14 desde la región 14q32 a 14q terminal. Y esto es para mostrarles, lo que se observan acá son todos los genes que se encuentran en esta región que estaba en ganancia de dosis en esta paciente. Uno puede meterse a diferentes bases de datos y algunos genes no se conoce su función, pero de otros genes sí. Entonces uno puede investigar si existe alguna relación entre estos genes que se están sobreexpresando en esta paciente y el fenotipo que nosotros observamos. Este es como quedó constituido el cariotipo del paciente, o sea que a través de las diferentes técnicas se pudo llegar a la conclusión que la paciente tenía un cromosoma marcador derivado de cromosoma 14 y se pudo establecer exactamente cuál era el segmento involucrado en la ganancia. Nosotros como mecanismo propuesto de formación, también al igual que en el caso anterior, es a través de un intercambio en U, pero en este caso no abarcaba una región, no abarcaba la región centromérica, sino la porción más distal del cromosoma 14. A través de este intercambio en U, lo que se genera es una duplicación e inversión de este segmento involucrado. Pero como ya les mencioné, para que este cromosoma marcador se haya podido mantener estable en las diferentes divisiones celulares, tiene que tener la capacidad de desarrollar algo o alguna estructura que se esté comportando como un centrómero, y es lo que se denomina neocentrómero. Hay y están descritas varias regiones cromosómicas que tienen esa capacidad de reclutar proteínas del centrómero y suplir su función. Pero como vemos, no está formado por ADN alfa satélite no codificante, todo lo contrario por lo general. Y las regiones que están descritas contienen una gran cantidad de genes, como yo les mostré anteriormente. Las regiones más descritas, sin embargo, no estaban en el cromosoma 14, dentro de los acrocéntricos son más frecuentes en el 13 y en el 15. Este es el segundo caso de un cromosoma 14 que nosotros encontramos, por lo menos en la literatura, con formación de neocentrómero. Y el primer caso que nosotros encontramos, como yo les mostré acá, que está duplicada esa región, entonces tendría 4 dosis, 2 de los cromosomas 14 normales más esta duplicación. Entonces, el primer caso de una tetrasomía de este segmento. Bueno, como conclusiones finales, mostrarles cómo es importante y es adecuado emplear técnicas tanto de citogenética clásica como molecular para caracterizar los cromosomas marcadores. Esto nos permite establecer cuál es el desbalance de material genético y también nos permite entender los mecanismos por los cuales se originan. Esta caracterización del contenido cromático aporta información, ya les mostramos que es importante para el asesoramiento genético y permite establecer correlaciones fenotipos-genotipos, sobre todo cuando encuentra genes en esas regiones. Como les mostré la gran cantidad de genes, investigar si pueden estar o no explicando el fenotipo de esta paciente. Bueno, eso es todo, les dejamos la bibliografía. Les queríamos agradecer a ustedes por escucharnos y a nuestros compañeros de residencia también. ¿Alguna pregunta o algo? ¿No? Bueno, gracias.